Perfecto. Seguir. Pues vamos allá. Vamos a empezar en esta última sesión de la carta a los Colosenses. Empezamos con el vídeo del repaso. Os lo comparto ahora mismo. Luego Pablo se pone muy práctico y le muestra a los colosenses cómo esta nueva humanidad podría lucir en el hogar romano del primer siglo, el cual era una institución realmente autoritaria, donde el patriarca tenía el poder sobre la vida y la muerte de su esposa, hijos y esclavos. Pero así no debía ser en el hogar cristiano. Aquí, el Jesús resucitado es el verdadero Señor. Así que en el Señor, la esposa le permite a su esposo hacerse responsable de ella, y el esposo está sujeto a Jesús al amar a su esposa y poner el bienestar de ella delante del suyo. En un hogar donde Jesús es Señor, los niños no son objetos, sino que son guiados a la madurez y al respeto, y los padres deben criar a los niños con paciencia y entendimiento. Los cristianos que son esclavos deben honrar a sus amos humanos, precisamente porque ellos no son el verdadero amo, sino Jesús. Y los cristianos que tienen esclavos deben entender que este esclavo no es su propiedad, sino más bien un compañero del cuerpo de Cristo que debe ser honrado y recibido en amor. Y aquí Pablo está caminando en una línea muy delgada. Él está moldeando la institución romana más básica alrededor de Jesús, quien gobierna el mundo con su amor sacrificial. Así que, aunque Pablo no abolió la estructura del hogar como tal, el Mesías exaltado demanda que ella sea transformada hasta el punto de ser casi irreconocible para cualquier romano que viva en Colosas. Puedes ver esto más claramente en la conclusión de la carta. Después de una petición de oración, Pablo aplica estas instrucciones sobre los amos y esclavos cristianos, y descubrimos que Tíquico es el que llevará y leerá esta carta a los colosenses. Y él está acompañado de un tal Onésimo, quien era un ex esclavo de un cristiano colosense llamado Filemón. Pues aquí estaba nuestro resumen y vamos a entrar a la última parte. Aquí estamos. Esta es nuestra última sesión que se titula Saludos personales e instrucciones. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 18. El plan de esta sesión se divide en dos partes, versículos 7 al 9, asuntos personales a tratar, ¿no? Y versículos 10 al 18, que son básicamente saludos, algo que pues Pablo acostumbraba a hacer al final de sus cartas. Y vamos con asuntos personales. ¿Quién se anima a leer, por favor? Buenas tardes a todos. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Muy bien. Entonces, gracias. Empieza diciendo, ¿no? En cuanto a mis asuntos, o sea, como he dicho, son asuntos personales, ¿no? Es decir, qué es lo que sucede en la vida de Pablo acerca de su encarcelamiento, acerca de todo lo que, pues, le está pasando a él, más concretamente, más específicamente, los colosenses serán informados por el hermano Tíquico, amado hermano, ¿no? Y fiel ministro y consiervo en el Señor. Y podemos quedarnos pensando solo en esa frase, ¿no? Cómo tiene que ser, ¿no? Un cristiano, un ministro que sirve al Señor para que el Señor y, bueno, directamente Pablo, un apóstol de Jesucristo, le diga, ¿no? Fiel ministro y consiervo en el Señor. Son títulos realmente de mucha honra y que representan muy probablemente el proceder de Tíquico, ¿no? Que también en sí mismo cada uno de estos versículos son una lección en sí mismo de la conducta cristiana, ¿no?
Entonces, fiel ministro, es decir, ministro es siervo, acordaos, y consiervo, ¿no? Es decir, que sirve junto con, ¿vale? En los apóstoles, en el Señor Jesús. Vale, seguimos. ¿Quién lo lee? Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes, para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Gracias. Entonces, fijaos, esto significa que Tíquico estuvo con Pablo. Tíquico estuvo con Pablo, probablemente en esa cárcel, ¿vale? Donde estuvo Pablo, lo habrá visitado y como había libertad para enviar correspondencia, Pablo, que escribió 4 epístolas carcelarias, bueno, pues 2 de ellas, de hecho, aparentemente o más, fueron llevadas por Tíquico, ¿vale? Bueno, más, yo diría que más porque también está en Efesios, ¿vale? Varias epístolas son llevadas por el hermano Tíquico. Y dice, porque precisado por el apóstol Pablo desde la cárcel, para que ustedes sepan de nuestras circunstancias. ¿Sí? Es decir, como ha dicho el versículo anterior, le informará a Tíquico de mis asuntos. Más concretamente, cuáles son las circunstancias que está viviendo Pablo y muy probablemente Aristarco, a quien va a mencionar más tarde, compañero de prisión, ¿no? Y que conforte sus corazones, ¿vale? Para que ellos tengan tranquilidad, que sus corazones sean confortados, descansen en saber cómo está Pablo, y salgan de sus dudas o de sus preocupaciones por el apóstol. Seguimos con el versículo 9. Y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Correcto, gracias. Entonces, fijaos, aquí tenemos esta estructura. En cuanto a mis asuntos, les informará Tíquico. ¿Vale? Dice después que Pablo lo ha enviado a Tíquico, a los colosenses, y con él, con Tíquico, ha enviado ¿a quién? A Onésimo. A Onésimo. Y lo llama también fiel, ya no ministro, ¿vale? Pero fiel y amado, y también hermano. Fiel y amado hermano. Y fijaos lo que dice, Onésimo es uno de ustedes. Es decir, Onésimo es de origen o de donde residía siempre. Onésimo es colosense, es de Colosas. ¿Vale? Es una nota importante. Onésimo es un colosense que iba a acompañar a Tíquico. Ambos fueron, según la carta, enviados a los colosenses por Pablo. Y termina diciendo, ellos, ya no solo Tíquico, ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. En otras palabras, 3 formas de hablar. Todos mis asuntos, nuestras circunstancias y todo lo que aquí pasa. ¿Vale? Por eso esto como asuntos personales. Es decir, os contarán lo que me pasa a mí, lo que le pasa a mi compañero de prisión, cómo estamos, lo que sucede. Y son dos los mensajeros, Tíquico, un ministro, y Onésimo, un hermano, ambos fieles y amados. Vale, ahora, pues si habéis leído en algún momento, disculpen un momento, os voy a compartir por aquí. Si habéis leído en algún momento la carta, por ejemplo, la carta Filemón. sí, de Filemón,
Filemón, pues que solamente tiene un capítulo, para que los que no lo sabíais, ¿vale? Y algo muy curioso es que, mirad, cuando dice, mirad, te ruego por mi hijo, aquí Pablo está hablando a Filemón, ¿vale? Dice, más te ruego por amor siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, ¿vale? Que está escribiendo desde la misma cárcel. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo le dice a Filemón, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, ¿vale? El cual, ¿qué dice? Vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por un tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mirad la misma expresión, hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como ahora, ¿no? Como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Quería destacar aquí que la palabra onésimo dice, el cual dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pues es curioso que la misma palabra onésimo significa útil, ¿vale? La misma palabra onésimo significa útil y es como decir, en otro tiempo él no te fue onésimo, pero ahora a ti y a mí él nos es onésimo, ¿sí? Es decir, es un nombre adjetivo, ¿vale? Así que esto es interesantísimo porque tenemos que entender, ¿vale? Pues que, mira, me empieza la carta, ¿no? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros, etcétera, etcétera. Y ahora, fijaos la cosa tan interesante, ¿no? Pablo, ya voy a salirme de aquí. Simplemente quería que vieseis a lo que me refiero. Es decir, Pablo está escribiendo en la carta a Filemón, por eso es tan hermanada con Colosenses y por eso es una de las evidencias más grandes de la paternidad literaria de Pablo, porque hay muchas coincidencias, ¿vale? Está hablando de Onésimo en Colosenses, como Onésimo es enviado con Tíquico, ¿vale? Como se le llama hermano amado, tal, y vamos a Filemón y nos damos cuenta de que Filemón era el amo, ¿os acordáis? Era el amo del esclavo llamado Onésimo, el cual contra la ley huye de su amo, quizá, quién sabe, pues tendría ese carácter valiente y rebelde, o que Filemón, antes de ser cristiano, pues lo habría maltratado. Quién sabe qué habrá sucedido, ¿no? El caso es que él huye, ¿vale? Y esto podía significar una pena quizás de prisión, quizás algo peor para Onésimo, porque era esclavo, no tenía derechos en esa sociedad grecorromana, ¿vale? Como para defenderse y decir, oye, no, pues él huye y en medio de esa huida, probablemente, bueno, supongamos en Roma hacia el año 62, cuando estaría escribiendo la carta, probablemente antes, habría conocido a Pablo y se convirtió al cristianismo.
Y entonces Onésimo ahora, imaginaos la sensación, tiene que volver con Tíquico a su amo, el cual ya era cristiano años después, el cual ya es cristiano y ahora le está diciendo que lo reciba pues como si fuera un hermano y que ya le va a ser útil como a él, como a Pablo le es útil, no solamente no en lo material, sino también por el hecho de que es un hermano en Cristo. Y ahora el trato hacia el esclavo va a cambiar, porque ya va a ser Filemón amo, Onésimo esclavo, pero Filemón y Onésimo son hermanos en Cristo. Y entonces Onésimo ya pues al servir a Filemón estaría sirviendo a Cristo en el sentido de saber, wow, pues estoy sirviendo a mi hermano en la fe, ¿no? Entonces le está pidiendo a Filemón que perdone todo lo que le debe y toda cualquier cosa que él pudiera haber robado en el proceso y tal, y que si algo le debe, que Pablo se lo pagará, que además Filemón tiene deudas con él, ¿vale? Y eso es muy hermoso, muy fuerte, es ese evangelio de restauración, de reconciliación, ¿vale? ¿Y qué es lo que estamos viendo, no? Que como esa institución, ¿no? de la esclavitud va cayendo, al menos a nivel de ideas, ¿no? Y a nivel del poder del evangelio en la vida de la comunidad de la iglesia, donde con la cosmovisión bíblica de Génesis vemos que todos los seres humanos son creados a imagen de Dios, ya sean hombres o mujeres, todos fueron creados por Dios, libres para relacionarse con Él. Y en Dios no existe la esclavitud. Razón por la cual, como también habíamos visto, vuelvo a poneros aquí, Colosenses, capítulo 3, ¿verdad? Donde pues habíamos visto, ¿vale? Bueno, vamos a ver en la parte de circuncisión. Vale, pues un momentito, voy a buscar aquí es la palabra para ser exactos. Vale. Vale. Mirad, a eso me refería. Fijaos cómo el Evangelio socava esa institución, ¿no? Porque dice, revestido del nuevo hombre, ¿no? El cual, conforme a la imagen del que lo creó, de nuevo, la idea de la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde en ese conocimiento pleno de Dios no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo o esclavo, que es la misma palabra, ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Después, y fijaos lo fuerte que es esto, que lo que os estoy comentando, porque eso significa que a la par que Pablo está haciendo que Tíquico sea el responsable de leer la carta a la comunidad colosense, en la comunidad colosense estará de pie Filemón y estará escuchando estas palabras de que en Cristo, esa nueva creación, ya no existen ese tipo de distinciones. Y a la vez Tíquico después va a sacar una carta para Filemón y le va a hablar acerca de Onésimo. Qué fuerte, ¿no? Es primero la doctrina, las razones por qué esto es así, y después le hace una petición. En vista de todo esto, entiende que a Onésimo hay que perdonarlo porque ahora es un hermano en Cristo y ahora tiene que ser más amado todavía más y apreciado por ti porque es un hermano amado y fiel, ¿vale? Dicho esto, visto el hermoso cuadro que se nos está pintando aquí y la unión que hay entre Filemón y Colosenses, y como os decía, en Efesios también, porque aparece Tíquico y tal, todo está bastante unido, ¿vale? Porque estamos hablando de la zona de Asia o Asia Menor, estamos hablando de esa zona. Vamos a hablar un poquito más acerca de esto
Continuamos. Entonces, hemos dicho todo esto. Vamos a ver. Aquí. Entonces, y con él fue enviado Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes, es decir, un colosense, igual que ¿quién? Que Filemón. Ellos le informan acerca de todo lo que aquí, ellos le informarán, perdón, de todo lo que aquí pasa. Vale. Y ahora seguimos con la segunda parte, que es la parte más larga, la parte de los saludos. ¿Hay que alguien lea esto, por favor? De qué pena, Valerian. De pronto quería agregar algo aquí, pues como en fuentes Por extrabíblicas. favor. Dice que Onésimo, bueno, algo de resaltar inicialmente, algo muy particular que lo dice en la carta de Filemón, es cómo Pablo evangelizaba aún estando preso. Y nos da hasta una idea a nosotros que nosotros teniendo toda la posibilidad de salir y llevar el evangelio, las buenas nuevas a tantas personas, y él, estando limitado de su movilidad y su posibilidad de salir a predicar el evangelio, aún así evangelizó, en este caso Onésimo. Y leyendo, pues obviamente, ya lo había leído así en otras fuentes, según eso como que sí en algún momento como que Onésimo le robó algo a Filemón y huyó, ¿cierto? Algo pues da a entender respecto a eso, pero lo que me parece interesante, aunque es en fuentes extrabíblicas, dice que posteriormente Onésimo se convirtió en obispo de Éfeso. Por ahí estoy leyendo en este momento y dice algo así, lo leo rápidamente. Según parece, Filemón perdonó y concedió la libertad a Onésimo por haberse arrepentido y lo mandó a reunirse de nuevo con San Pablo. Según cuenta Jerónimo de Estridón, Onésimo se volvió un predicador cristiano y luego obispo de Éfeso por orden del apóstol Pablo. Y acá pues hace referencia a una parte de San Ignacio de Antioquía que cita a Onésimo como un jefe o como uno de los líderes en Éfeso, y ya posteriormente dice que Onésimo fue apresado y llevado a Roma, donde murió lapidado. O sea que también desde luego fue un mártir cristiano, pues por toda la persecución del Imperio Romano. Es obviamente fuentes extrabíblicas, son extrabíblicas, pero pues aparece de acuerdo como los primeros padres de la iglesia, haciendo referencia a Onésimo como un líder pues de la iglesia cristiana en el primer siglo. Qué bueno, David, muchas gracias por compartir esto. Nunca lo había leído, la verdad. Increíble, muy bueno. Entonces se convirtió en un obispo. Y wow, y que está en las cartas de los padres apostólicos esta información, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Pues tremendo testimonio, ¿no? El de la conversión de Onésimo, que encima que Pablo le predica en la cárcel, estando encarcelado, predica a otros. Además, vemos esto, ¿no? El fruto, ¿no? De que se convirtiera en obispo de la iglesia de Éfeso. Tremendo, tremendo. Muchísimas gracias por esta aportación. Y que dio su vida por el evangelio, según eso, muriendo en Roma también como mártir. Wow. Tremendo, tremendo. Muchas gracias por ello. Y ¿te puedo preguntar la fuente? Ya la voy a buscar aquí y te la mando. ¿Listo? Te la mando. Vale, sí, es que es interesantísimo. Vale, continuamos entonces. ¿Hay alguien que nos pueda leer del versículo 10? ¿Alguna voluntaria quizás? Vale, veo que nadie... Yo lo leo mientras tanto, dale. Venga, por favor. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Muy bien. Pues gracias. Entonces, ahora sí habla de Aristarco. Os comenté que Pablo aparentemente no estaba solo en la cárcel, ¿no? Tíquico y Onésimo iban a informar acerca de las circunstancias, ¿no? De qué es lo que estaba pasando ahí, ¿vale? Entonces, alguien que estaba con él, compañero de prisión, era Aristarco y les enviaba saludos a los colosenses. Dice... Otro que les saluda a los colosenses fue Marcos.
Marcos, el primo familiar, ¿vale? De Bernabé, el hijo de la consolación, si os acordáis, en Hechos de los Apóstoles, ¿vale? Que fue, ¿vale? Que fue con quien Pablo, o Saulo, mientras se le llama Saulo ahí en Hechos, estaba junto con Bernabé en la iglesia de Antioquía y fueron comisionados por el Espíritu Santo y por la iglesia a predicar el Evangelio, a hacer obra misionera, hasta cierto momento, ¿verdad? En el que, pues en un segundo viaje, Bernabé quiso coger a su sobrino Marcos, su familiar, que Marcos, bueno, ahora os contaré un poco de Marcos, pero quiso cogerlo como un compañero de misión. Y lo que pasó es que al llegar a una isla, tuvieron que, creo que al llegar a Creta, Marcos se echó para atrás y como que no aguantó, no sabemos qué sería la persecución, serían las dudas de, a lo mejor era muy joven, no sabemos qué pasó, pero a Pablo aparentemente le disgustó tanto el que se echara para atrás Marcos, que pues como que consideraba de que no había que volver a cogerlo en un viaje misionero. Pero Bernabé creía en su sobrino y creía que su sobrino sí que iba a poder. Y es algo muy interesante de saber que, bueno, al final de la vida de Pablo, cuando Pablo está encarcelado en Roma, quizás en otro encarcelamiento, estamos hablando de Segunda de Timoteo, si no me equivoco, y ahí se vuelve a mencionar a Marcos, ¿vale? El cual ahora sí le era necesario, sí, su ayuda sí que le era necesaria, ¿no? Y Marcos, digamos que, quién sabe, ¿no? Uno dice, ¿no? Quizá necesitaba, por un lado, la reprensión de Pablo para aprender que estas cosas no se pueden hacer, pero por otro lado necesitaba del amor y de la segunda oportunidad que le dio Bernabé, y se convirtió, por estas circunstancias, le llevaron, ¿no? A tomar decisiones en su vida y a convertirse en alguien fiel al Señor y arriesgado, ¿no? Por el Evangelio. A tal punto que al final de la vida de Pablo, Pablo quiere que Marcos esté con él, que le apoye en la misión y bueno, en las circunstancias en las que él estaba, ¿no? Antes de su muerte. Muy interesante el tema de Marcos, también saber que Marcos aparece en Hechos de los Apóstoles como Juan Marcos. Juan Marcos, ¿vale? Quizá Marcos era como un sobrenombre o un segundo nombre, ¿vale? Juan Marcos. Ahora, Marcos, uno no puede, o sea, apostar, ¿no? Como 100%, pero es súper, súper, súper probable que el Evangelio de Marcos, que fue Marcos, sabemos por fuentes extrabíblicas del primer siglo, ¿vale? Que fue como una especie de secretario del apóstol Pedro, de Pedro. Entonces, Marcos escribe el Evangelio de Marcos recordando las predicaciones de Pedro. Eso es lo que se nos dice en esa fuente, ¿vale? Trató de, pues, escribir todo lo que Pedro había predicado a lo largo de su ministerio, ¿no? Acerca de Jesús, y compiló lo que conocemos hoy como el Evangelio de Marcos, que sería como decir que es el Evangelio de Pedro Marcos, ¿no? Porque está escrito, o sea, fue los pensamientos, la predicación de Pedro transmitida por Marcos y su estilo y su propósito, ¿no? Que se dice que el Evangelio de Marcos fue escrito a los romanos, cosa también muy interesante, ¿vale? Por el ministerio de Pedro también en Roma, ¿no? Vale. También Marcos, dice, ¿no? El primo de Bernabé. Ah, otra cosa que casi se me olvida decir. Marcos, Juan Marcos, su madre, si no me equivoco, sí, ella tenía una iglesia en su casa, y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Y una teoría dice que, para que lo sepáis, porque ayuda a crearnos un cuadro más completo acerca de Marcos y del Evangelio de Marcos, es que sí, hay un detalle muy interesante en el Evangelio de Marcos que no aparece en los
en Mateo y en Lucas. ¿Y cuál es ese detalle? Pues que en el momento en el que apresan a Jesús, hay un joven a quien se le ha caído la ropa y huye desnudo. Y no se nos da el nombre de ese joven. Es muy probable que Juan Marcos, que era un judío, que estuviera junto con los apóstoles, no sabría deciros exactamente, pero quizás incluso el aposento alto, quién sabe, perteneciera a la madre de Marcos, no lo sabemos con exactitud, pero todo está relacionado. Y es muy probable entonces que Marcos, es muy probable que hubiera conocido a Jesús de Nazaret, que hubiera tratado con él cierto tiempo, pero que obviamente no llegó a ser un apóstol, ¿vale? Lo que sí sabemos es que su madre, la madre de Juan Marcos, por lo menos, tenía una iglesia en su casa. Eso es también muy interesante. Entonces, Marcos, Bernabé era alguien conocido y fijaos una cosa, sí, Pablo aquí en el versículo 10 está citando a Bernabé o está mencionando a Bernabé, Marcos, primo de Bernabé o sobrino de Bernabé, eso quiere decir una cosa muy importante, según los comentaristas, que Bernabé era alguien muy conocido para la iglesia de Colosas. Independientemente de si Pablo y Bernabé nunca hayan podido estar en Colosas, ¿vale? Porque, como sabemos, la habría fundado Epafras, de quien vamos a leer también, pero Bernabé, el caso Bernabé, Pablo, su relación, su misión, era algo conocido, ¿vale? Acordaos de que Aristarco, ¿vale? Bernabé, bueno, era un judío, Juan Marcos también, Aristarco creo que también, ahora lo vamos a ver. Dice, acerca del cual ustedes, hablando de Marcos, ¿vale? Acerca del cual ustedes recibieron instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. ¿Vale? Entonces, si Juan Marcos, iba a ir a ver a los colosenses, ellos tenían determinadas instrucciones, entiéndase, transmitidas por Tíquico y por Onésimo, acerca de la posible visita de Marcos a Colosas. Si va a verlos, recíbanlo bien, ¿no? Como un hermano, como se merece. Sigamos leyendo. Qué pena, Valeria, y te lo digo pues para no dejar este versículo y por lo que mencionaste de Juan Marcos, que evidentemente están Hechos 12:12. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, obviamente se refiere a Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿cierto? Eso está en Hechos de los Apóstoles 12:12. De hecho, pues también acabo de leer rápidamente en Hechos de los Apóstoles, cuando hace referencia al tema de que se fueron con Juan, creo que fue en el primer viaje, Juan se devuelve, a Pablo no le gusta, discute entre Bernabé y Pablo, y hay una parte entre Bernabé y Pablo que entre ellos, entonces Bernabé decide irse con Marcos, con Juan, y Pablo decide irse con Silas. Que Silas es el mismo Silvano. Silas y Silvano es el mismo en la traducción. ¿Y por qué te estoy haciendo toda esta articulación? En este momento estoy en Primera de Pedro capítulo 5, la primera epístola de Pedro, y voy a leer 2 versículos brevemente, de acuerdo a lo que acabas de decir, Valerian, y porfa, te voy a hacer una pregunta. Dice, capítulo 5, versículo 12. Ya son los saludos finales de Pedro en su primer carta. Dice, por conducto de Silvano, que es Silas, por conducto de Silas o Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. O sea, da a entender que Pedro está mandando a Silas para ir a llevar su carta. Que da a entender la carta, no dice exactamente a qué parte, pero es una parte obviamente de Turquía, lo que es hoy por hoy Turquía, o una parte como al norte de lo que es hoy Turquía. Dice que a los expatriados en el Ponto, bueno, dice algunas partes pues ahí al principio de la carta, pues como para contextualizar, ¿cierto? Y en el siguiente versículo, perdón, en el versículo 13 dice, la iglesia que está aquí en Babilonia, eso lo está escribiendo Pedro, la iglesia que está aquí en Babilonia, elegida juntamente con vosotros,
y Marcos, mi hijo, os saludan. ¿De dónde está escribiendo la carta Pedro? ¿En qué lugar, dado toda la articulación de hechos, de Silvano, de Juan Marcos, de su mamá, de dónde se reunían? ¿De dónde está escribiendo la carta Pedro? ¿De qué lugar? A ver, yo sé hacia dónde vas, pero no entiendo por qué Marcos no podría estar en Roma. Porque, bueno, y la concordancia bíblica hace referencia de que donde están reunidos. Y si me voy a Hechos de los Apóstoles, antes de que pasara la división entre Juan Marcos, bueno, de entre Bernabé y Pedro, pero es Pablo, en el segundo viaje, todavía están allá reunidos. Es decir, da a entender que Juan estaba todavía con Pedro. ¿Y en dónde? Regresó precisamente a Jerusalén. No regresó a Roma. O sea, el contexto da de que si ellos estaban reunidos, no están reunidos en Roma, después de haber tenido una diferencia entre Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Porque acá están enviando a Pero Silvano. una pregunta, se supone que Bernabé se fue con su primo a seguir haciendo misión. Podían Sí. haber ido a Roma, ¿no? Pero entonces, Pedro, ¿por qué hace referencia a estar enviando a Silvano? O sea, que Silvano también, en Hechos de los Apóstoles, da a entender que desde Jerusalén se reunieron y les pareció bien mandar con Bernabé y Pablo a dos. Mandaron a Silas y a Barsabás. Los enviaron para que los acompañaran a los expatriados que estaban en Turquía. No da a entender que estén expatriados de Roma hacia Turquía, sino, y la forma en como lo menciona el Ponto, bueno, acá están en Pedro, Sí. la forma en que lo menciona en orientación como de oriente a occidente, como desde el punto de referencia donde están hacia Jerusalén y no desde el otro punto que es Roma. Sé que es un tema ya muy técnico y qué pena ahí con el resto de hermanos o compañeros, pero te dejo pronto ahí Muchas gracias. Y solo una pregunta. A ver, para que todos entiendan de lo que estamos hablando, una vez conversamos con David y él planteaba la teoría de que Babilonia, bueno, en este caso aquí también, pero en el Apocalipsis, la Gran Babilonia, ¿no? Sería la ciudad de Jerusalén y no la ciudad de Roma, tal como muy a menudo se ha ido planteando entre los intérpretes. Yo solamente te quiero hacer una pregunta. ¿Has visto respaldo en comentaristas acerca del 1 Pedro 5 de que sea Jerusalén? La tradición siempre la apunta a Roma. Generalmente la forma más común y tradicional es identificar a Roma como la Gran Babilonia. Pero ya he leído de algunos no tan eruditos, de pronto llamándolo así, porque se convierte en algo hasta muy, muy de blasfemia. Suena a blasfemia decir que Jerusalén es la gran ramera de la Gran Babilonia, pero cuando me pongo a mirarlo a la luz de la palabra y a la luz del acontecer que muestra Hechos de los Apóstoles, las cartas de Pablo, la carta de Pedro, y haciendo referencia, porque el mismo Pedro en su carta dice, y atiendan las cartas de Pablo, mira que en el momento no hace referencia a que esté en Roma, como que aunque son complejas de entender, entonces me pongo a hacer todo el cronograma y las orientaciones del primer viaje, segundo viaje, y dónde están reunidos, y todo apunta a que estaba reunido en Jerusalén, no en Roma. Pero lo que encuentra uno tradicionalmente, la pregunta me hace Valeria, sí le apunta a lo que comúnmente lo llaman Roma, pero no lo identifico Roma por ninguna parte. Pero es un tema de pronto, y bueno, repito, que pena ahí con los hermanos, como para que después revises esos versículos y la concordancia bíblica. Cuando me puedo mirar la concordancia bíblica en la Reina Valera que tengo, inmediatamente cuando mencionan el versículo 13, hace inmediatamente articulación con Hechos, con Colosenses y con Filemón. Hace una relación aquí y entonces empiezan a identificar bien como el orden de cómo fue cada momento y orienta que estaban reunidos en Jerusalén. Y ya. Muy interesante, muy interesante. Nunca lo había escuchado, aparte de ti, y suena muy, muy interesante, atractivo. Me pregunto cuáles podrán ser las objeciones Sí. contra ellos, ¿sabes? Pero está interesante. Bien, muchas gracias por compartir, como siempre, muy enriquecedor. Y el versículo 11, ¿hay alguien que lo pueda leer?
También Jesús, llamado Justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios, que son de la circuncisión, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Entonces, vamos a contar cuántos colaboradores tiene Pablo en el ministerio que sean judíos cristianos o judíos mesiánicos, si se nos permite la expresión. ¿Cuántos colaboradores? Vale, contamos Aristarco, Marcos o Juan Marcos y Jesús llamado el Justo. ¿Vale? Yeshua, Jesús llamado el Justo. Como sabéis, Jesús es un nombre muy, muy conocido, ¿no? En aquel tiempo, no se reserva solo a Jesús de Nazaret. ¿Vale? Entonces, 3 judíos, Aristarco, Marcos o Juan Marcos, Johanan, que Juan es que no sé hasta qué punto no suena judío, pero Johanan, ¿vale? Es como un nombre muy, muy judío, ¿vale? Y Yeshua, ¿vale? También Jesús llamado el Justo, ¿vale? Es un sobrenombre también. Dice, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, es decir, que son judíos de nacimiento. Y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Interesante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que a Pablo, un rabino judío, fariseo, pero convertido en un fiel seguidor de Jesús, puede estimularle sino ver a hermanos, a otros judíos verdaderos que conocen muy bien del Antiguo Testamento, que puedan estar con él apoyándolo en corregir a los demás, en instruirlos en la verdad y estar en la misma línea en Cristo y en la doctrina? Pues eso es una gran alegría, desde luego, para Pablo. Así que eso, no solo son hermanos, también son judíos de nacimiento y conocen todas las costumbres, las tradiciones, etcétera, etcétera. Y ellos han resultado de ser un estímulo para mí. Y aquí fijaos en la expresión, estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios. No en el sentido de un reino que tiene que venir en el futuro, sino como en Romanos 14, 17, donde Pablo dice que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es un reino presente, ¿vale? El reino presente, como habíamos estudiado cuando hablamos, ¿verdad? De esos diferentes, ¿no? Aspectos del reino, pues el reino prometido, el reino presente, el reino perfeccionado. Bueno, pues aquí tenemos ese aspecto del reino presente, ¿no? En ese reino, ellos son sus compañeros. Continuamos, por favor, con el 12, Epafras. Ahora ya entramos al grupo que no son de la circuncisión. ¿Quién lo puede leer? Epafras, que es uno de ustedes, siervo de Jesucristo, les envía saludos, siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Gracias. Epafras, ¿os acordáis que al inicio de la carta y en la introducción habíamos visto quién es el que evangelizó a los colosenses? ¿Quién es el que los ha liderado? ¿Quién es el que los ha llevado a Cristo? Epafras. Pero no solo a ellos, sino que él era un misionero con carga por todo eso que se llamaba el Valle del Lico, que unía a Colosas, que unía a Laodicea y a Hierápolis, con H, Hierápolis. ¿Os acordáis? Lo habíamos visto. Epafras es uno de ustedes, es decir, Epafras es un colosense. ¿Os acordáis que antes dijo que Onésimo, que era uno de ustedes, es la misma expresión, ¿no? Es Onésimo, uno de ustedes, aquí Epafras, uno de ustedes, es decir, es otro colosense. Siervo de Jesucristo.
como se había hablado, ¿os acordáis de Epafras en el capítulo 1? Dice, les envía saludos, ¿vale? Porque estamos en la parte de saludos. Siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones. Fijaos, ¿no? El que les había predicado, que los había discipulado, ahora Epafras tiene, ¿no?, esa intensa, vamos a decir, carga de estar orando por ellos para que ellos continúen firmes, para que maduren, ¿sí? Y sean completamente seguros, asegurados, afirmados en toda la voluntad de Dios. Fijaos, repito, ¿qué podemos aprender, ¿no?, de Epafras, ¿no? Que siendo un siervo de Jesucristo, con una carga misionera, con una carga por las personas que él había evangelizado, siempre, y Pablo siempre dice, ¿no?, siempre se está esforzando, siempre está orando, siempre esforzándose intensamente. O sea, ¿cómo tenía que orar Epafras? Para que Pablo diga que Epafras está orando intensamente, está esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, ¿sí? ¿Os acordáis todo lo que leímos en el capítulo 2? Que firmes, cimentados, sin moverse del fundamento, que Cristo es el todo, que en Él están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, etcétera, etcétera. Para que no se vayan por ninguna de esas, por esas tentaciones, ¿no? A celebrar cosas del calendario judío o esto de la comida o comidas concretas, comidas kosher, ¿vale? Y determinadas prácticas ascéticas, etcétera, etcétera. Todo lo que habíamos hablado y prácticas protognósticas y mucho más, ¿no? Y bueno, el tema de la circuncisión, que ya iría todo lo que son ritual, tema ritual también, ¿no? Bueno, pues él está orando por ellos para que los colosenses que estaban bien, que estaban firmes, para que estén firmes, sigan firmes, ¿no? Perfectos. ¿Qué significa perfectos? Que como creo que os había indicado en algún momento, que perfectos no tiene que ver con lo que nosotros consideramos perfecto, que es como alguien sin pecado, sin defecto, alguien que siempre hace todo bien y no falla en nada. ¿Vale? No es eso la perfección en muchos de los pasajes bíblicos. La perfección, en un sentido más hebreo, ¿vale?, tiene que ver con la madurez, cuando uno crece, ¿vale? Alguien que ha crecido hacia la estatura del varón perfecto, hacia la imagen de Cristo, la santificación más y más y más, esa persona se le dice que es perfecta, porque ha alcanzado un buen nivel de madurez en Cristo. La misma expresión, por ejemplo, es uno de muchos ejemplos, se puede encontrar en Santiago capítulo 3, donde Santiago dice que si alguno no ofende con la lengua, pues es alguien que es perfecto, un varón perfecto, ¿no? ¿Perfecto en qué sentido? Pues que si no ofendes con tu lengua ya no tienes pecado, no. Eres maduro y como has madurado en Cristo, has aprendido a no decir insultos y a no blasfemar y a no decir nada de lo que después pues te vayas a arrepentir en cuanto a lo que puedan ser ofensas, palabras desagradables, etcétera, etcétera. Porque dice el que no ofende con la lengua es perfecto. Entonces, bueno, perfección en un sentido de madurez. Entonces, él está orando para que sean firmes, perfectos o completos, ¿vale? Que es la traducción más literal. Y completamente, otra palabra, completos, completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Necesitan saber la voluntad de Dios y más en vista de que no tenían el resto del Nuevo Testamento para vivir como Dios los llama a vivir en Jesucristo. Y versículo 13, por favor, que alguien lo lea. Sí, el versículo 13 dice, el 13 me dice, ¿verdad? Soy testigo de lo mucho que se preocupa por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Gracias. Entonces, porque de él, dice Pablo, soy testigo de que tiene profundo interés. O sea, antes había dicho que se esforzaba intensamente. Encima que les predicó, que les evangelizó y ahora tiene un profundo interés. Claro, él era un colosense, sí se dolía por la iglesia como un buen misionero y un buen hermano en Cristo. Profundo interés por ustedes, los colosenses, ¿no?
pero no solo por ellos, sino por todos los demás con los que él había trabajado, hacia quienes había dirigido sus esfuerzos, que es por los que están en Laodicea y Hierápolis, las 3 iglesias del Valle del Lico. Muy bien. Continuamos. Bueno, quiero ver un momentito. Veo que hay algunos comentarios en el chat. Dice... Ajá, Judy dice que en este momento no puede leer, solo escucharnos. Vale, sí, pues que gracias por la disposición, el cariño para desarrollar el espacio. Pues sí, con mucho cariño, con mucho amor y con mucha alegría de poder serviros a todos. Y estaba comentando Blanca Jiménez que si podrías enviarlo al grupo, creo que se lo decía a David respecto de la fuente que él había citado sobre Onésimo. Y continuamos con la siguiente parte y seguimos y Lucas, ¿vale? Lo voy a leer, este es muy breve. Lucas, el médico amado, les envía saludos y también Demas. ¿Os acordáis? Aquí habíamos hablado de los 3 judíos, Aristarco, Juan Marcos y Jesús, llamado Justo. Después menciona a Epafras, ¿de acuerdo? Y ahora menciona al segundo gentil. Se entiende que es gentil a partir de aquí, ¿vale? En vista de que él no lo agrupa entre sus compañeros de la circuncisión, se entiende que Lucas, el autor del Evangelio de Lucas, era de origen gentil. Otra cosa es si se ha hecho un prosélito, si se congregaba en una sinagoga o si directamente se ha convertido a Jesucristo. Bueno, eso ya sería para especular. Lo que sí se nota es que Lucas, siempre y cuando afirmemos, ¿no?, que es el mismo autor, ¿no?, y tiene muchísimo sentido, que es el autor del Evangelio de Lucas, que conocemos, el tercer Evangelio. Entonces es muy interesante el hecho de que Lucas era un médico y en el Evangelio de Lucas se nota el lenguaje médico y tan bien formado. Se dice que, mirad, el mejor griego de todo el Nuevo Testamento lo tiene el autor de la carta a los Hebreos. Después, quizás el griego de Lucas. Lucas escribe a un estilo casi clásico, ¿no? Como así como un... o sea, es decir, el hombre tiene clase, el hombre sabe cómo se escribe, el hombre se dice que se formó en la Universidad de Atenas, imagínense, en lugar de los filósofos, ¿no? Pues Lucas, alguien que se convirtió al Señor Jesucristo en cierto momento y que era compañero de viaje de Pablo, y lo vemos muy claramente en Hechos de los Apóstoles, que es el segundo libro escrito por Lucas, donde Lucas ya se incluye a sí mismo y dice nosotros, es decir, el autor junto con Pablo y con otros, nosotros, ¿no? Se puede ver a partir de Lucas 16 hasta el final del libro, esa expresión de nosotros, ¿vale? Y entonces vemos que Lucas era compañero de viaje de Pablo, vemos que el Evangelio de Lucas tiene bastantes conceptos tomados de la medicina, ¿vale? Un lenguaje más elevado y además de que Lucas los libros de Lucas, que sería Lucas y Hechos, son libros llenos de historia, es decir, la exactitud de Lucas ha sido probada a lo largo de los años de investigación. En el siglo XIX se reían de Lucas, de que pues, se había equivocado, se había inventado, ¿no?, los diferentes lugares y diferentes puestos de gobernantes, y la arqueología del siglo XX ha ido desmintiendo una cosa tras otra, mostrando que Lucas debería estar entre los mejores historiadores de la antigüedad, por la precisión tan exacta que tenía en su redacción. Y claro, si uno dice, ¿no?, si Lucas era tan exacto en todos los datos y en todos sus informes, ¿por qué no fiarse del resto de las cosas? Y eso lo digo para alguien secular, ¿no?, que alguien que mire los evangelios no como una fuente de fe o una fuente de un libro llamado Nuevo Testamento, sino como un libro, una fuente de la antigüedad, y evaluar a ver qué dice Lucas,
¿vale? Porque ha demostrado ser súper exacto, ¿vale? Y es muy, muy, muy buena fuente y hay un argumento muy bueno también para la temprana datación de Lucas también, que sería hacia los años 60, 59, 60 y el libro de Hechos antes del año 62. Interesantísimo todo el tema, no hay mucho más tiempo para extenderse. Continuamos hablando. Entonces, Lucas, el médico amado, ¿vale? Si a alguno le interesa saber por qué digo que en el Evangelio de Lucas aparecen términos médicos, la exactitud histórica, podemos hablar de ello más adelante, pero dice, les envía saludos, ¿vale? ¿Os acordáis? Epafras, alguien de origen gentil, Lucas, y también otro más, Demas, ¿vale? Lamentablemente, aunque Lucas fue un firme apoyo, ¿vale? Para Pablo, pero lamentablemente leemos en la segunda carta a Timoteo, dice que Demas me ha desamparado amando más al mundo. Entonces vemos que pues una persona que acompañaba a Pablo y que era de origen gentil, Demas, ¿vale? Que enviaba saludos, aquí lo leemos, pues en cierto momento ha desamparado a Pablo y se fue detrás de intereses que tiraban más hacia el mundo que hacia la voluntad del Señor. No sabemos si apostató, no sabemos qué le pasó, pero dejó de apoyar a Pablo, muy probablemente o por las cosas que le atraerían, no sé, del mundo, o quizá tendría que ver más bien quizás por en relación al encarcelamiento de Pablo y a quizá las persecuciones que significaría para él y quién sabe para su familia. Sea como sea, ahí está los tres, Epafras, Lucas, el médico amado, que envía saludos, y Demas. Seguimos leyendo, otro que lea el versículo 15. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Muchas gracias. Saluden a los hermanos entonces, o sea que le está encargando Pablo a los colosenses que ellos transmitan un saludo a los que están a varios kilómetros, ¿vale? De ellos, que son los creyentes de la Odisea. Pero también transmitan un saludo a Ninfas, muy probablemente nombre de mujer, ¿vale? Y a la iglesia que se reunía en su casa. ¿Os acordáis, como dijimos, de la madre de Marcos, Juan Marcos? ¿Vale? Pues en la casa de ella se reunían en Jerusalén. Pues aquí tenemos el caso de Ninfas, ¿vale? Que seguramente sea la persona en cuya casa se reunía la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Y a la iglesia que está en su casa. Sea así o no, dice que saluden a los hermanos de la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que está en tu casa, quién sabe, quizá es otra congregación más, no lo sabemos, ¿vale? Pero todo muy interesante. Otra mujer que servía al Señor, ¿no? Más cosas y ahora entramos en lo interesante. ¿Quién puede leer el 16? Yo. Cuando esta carta se entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. Gracias. Cuando esta carta, entonces, ¿cuál es esta carta? La que estamos estudiando todo este tiempo. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, colosenses, hagan llegar esta carta y hagan que se lea también ¿dónde? Porque, por cierto, ¿por qué habían que hacerla leer? Porque las cartas se leían públicamente en la reunión, en la asamblea de la iglesia. ¿Por qué? Pues tampoco uno podía hacer copias ni nada de eso, así todo rápido. No había fotocopiadoras, como bien sabéis. Y además porque no todo el mundo sabía leer, ¿vale? Y además leer también como para poder leer una carta sin trabas, ¿no? Háganla leer también en la iglesia de los laodicenses, ¿vale? Ya habíamos mencionado que Epafras oraba por los colosenses, pero también por los de Laodicea y de Hierápolis. Habíamos visto en el versículo 15
un saludo para la iglesia de la Odisea. Y aquí en el 16 vemos que además Pablo quiere que la carta a los colosenses sea leída en la iglesia de la Odisea. Pero mirad lo que sigue diciendo. Ustedes, por su parte, lean la carta que viene de la Odisea. La carta que viene, ¿vale? O quizá que no, veis, como podéis ver, que está en cursiva, ¿vale? Que está en cursiva, que quiere decir que pues es una interpretación, ¿vale? Que nos ayuda a unir lo anterior con lo siguiente, pero en realidad dice, por su parte, lean la carta de la Odisea, ¿vale? Que viene de la Odisea, o la carta de la Odisea, que se hace una carta dirigida a la Odisea. Y ahora os voy a exponer, existen varias teorías acerca de esta carta. Como sabéis, ¿cuáles son las cartas de Pablo a iglesias, ¿vale? Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, y ya luego van las pastorales. Con el tema de la carta a los Corintios, para que lo sepáis, por curiosidad, la primera carta a los Corintios en realidad no es la primera, es la segunda, y la segunda carta a los Corintios es la tercera, porque la primera carta a los Corintios seguramente sea una correspondencia corta, bastante menos significativa, donde pues Pablo respondía a algunas cuestiones que sucedían en Corinto, ¿no? Y que en la que llamamos Primera de Corintios les aclaraba otras cosas, algunas cosas que ellos habían malentendido de la carta, ¿vale? Y que pues le habían informado a Pablo de ello. Ahora, dicho esto, que habría una carta más, pero que esa parece que no era tan relevante, ahora sí llegamos a esta que está pidiendo que se lea, por lo menos que se lea. Y uno dice, vale, ¿y cuál es esa carta? Porque entre las cartas del Nuevo Testamento no la tenemos, ¿vale? Eso es obvio. Y entonces surge la pregunta, ¿cuál es la carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea? Bueno, no sabemos si es una carta a la iglesia de la Odisea. Lo que sabemos es que es una carta de la Odisea. No sabemos nada más de la Odisea. Entonces, podríamos suponer que hay una carta dirigida a Colosas, otra carta dirigida a la Odisea, supongamos, y que Pablo quiere que unos a otros se presten la carta y se lea en sus asambleas para conocer, porque seguramente los problemas que podrían surgir en Colosas, con el tema de la herejía, judaísmo, ascetismo, gnosticismo, eran cosas comunes en esa zona y pues también afectaría a la Odisea y es muy importante que lo conozcan. Y ahora os voy a exponer una increíble, interesantísima teoría sobre esta carta, ¿vale? Que es lo que yo pienso que sería. Mirad, Efesios, ¿es la carta a los laodicenses? Vamos a leer este comentario, que he sacado del comentario bíblico siglo XXI, del mundo hispano. Dice, sin embargo, dice, la carta que tenemos, y esto es una parte del comentario a los Efesios, ¿vale? Dice, la carta que tenemos con el nombre de Efesios no fue escrita primordialmente para los santos, etcétera, en Éfeso. Efesios 1:1. Fijaos lo que se nos está diciendo. En realidad, las palabras en Éfeso, no se encuentran en este versículo en los manuscritos más antiguos. Y Efesios 1:15 y 3:1 al 3 hacen suponer que Pablo y la mayoría de sus lectores habían oído informes los unos de los otros, pero nada más. Es decir, es posible que Pablo no conociera a la comunidad a la que se dirige la carta llamada a los Efesios, en la cual en los manuscritos antiguos no aparece en Éfeso, ¿vale? Además, la carta termina sin los acostumbrados saludos personales que uno esperaría en una carta dirigida a Éfeso, porque como sabemos por hechos, Pablo conocía perfectamente a la comunidad de Éfeso. Estas características han sugerido a muchos que la epístola en realidad fue escrita como una carta
circular, es decir, una carta destinada a pasar de iglesia en iglesia para que todos sean edificados y formados. ¿Vale? Estas características, repito, han sugerido a muchos que la epístola en realidad fue escrita como una carta circular para las iglesias de toda la provincia romana de Asia, ¿vale? La actual Turquía, incluyendo las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis, capítulos 1 al 3. Quizá lo más plausible sea que haya sido escrita para las iglesias situadas a lo largo o cerca de la ruta que Tíquico habría tomado desde Éfeso, ahí sí, porque ahí estaba el puerto, a Colosas, incluyendo Magnesia, otra ciudad, Magnesia, Tralles, Hierápolis y la Odisea. Mirad cómo todo concuerda. En este sentido, Efesios podría ser la carta a la cual Colosenses 4:16 se refiere como la carta de la Odisea. Una carta entonces que tendría que venir de una carta circular que tendría que venir de la Odisea a los colosenses porque era una carta circular. Colosenses estaba dirigida a Colosas, claramente, pero Pablo quería que los de la Odisea también supieran de su contenido. Pero respecto de la carta de la Odisea, es posible que haya sido una carta circular, la que conocemos como de Efesios, pero que en realidad no pone en los manuscritos más antiguos en Éfeso. Así que no sabemos si realmente era de Éfeso. Muy posiblemente haya sido una carta circular, ¿vale? Como algunos suponen, y que, y quién sabe, quizá haya sido también una carta a la Odisea, pero bueno, supongamos, como ellos dicen, una carta circular que tendrían que los laodicenses, una vez que les llegara a ellos, enviarla a Colosas o hacerla leer en la iglesia de Colosas. Sigo leyéndoos, este era el comentario el que os mencioné, ahora leemos el de Hendriksen. Mirad lo que dice. Esta teoría tiene muchos adherentes. Generalmente se conecta con la opinión que se tiene de Efesios como una carta circular, aunque esta última teoría en verdad no depende de ella. Según esta interpretación de Colosenses 4:16b, tan pronto como Efesos, ¿vale?, haya llegado en su gira por las iglesias a la Odisea, después de ser leída, debe, según el deseo del apóstol, ser enviada a Colosas y la de Colosenses a la Odisea. Y evalúa esta teoría y dice, no existe prueba conclusiva a favor de la validez de esta teoría. No es dada aquí en Colosenses ni en Efesios 1:1 la discusión de que está en el comentario de Efesios, perdón, dice, entonces no existe prueba conclusiva a favor de la validez de esta teoría, no es dada aquí en Colosenses ni en Efesios. Por otra parte, aunque es solo una teoría, no está expuesta a las objeciones que cuentan en contra de las otras 4 precedentes que él había mencionado en su comentario, ¿vale?, que son más difíciles de ser verdad. Esta teoría surge de supuestos válidos. Fijaos lo que dice Hendriksen, un buen comentarista, ¿eh? Esta teoría surge de supuestos válidos, a saber que ambas cartas, las mencionadas en Colosenses 4:16b, fueron, es decir, Colosenses y la de la Odisea, fueron enviadas por el apóstol Pablo y escritas a iglesias. De modo que, de acuerdo a esta teoría, Efesios, la que conocemos como Efesios, entre comillas, llegando a Colosas desde la Odisea, llega a ser así verdaderamente la carta de los laodicenses. ¿Se comprende? Pues eso era lo que quería compartir con vosotros sobre este misterio de la carta de los laodicenses. Y vamos con los últimos 2 versículos, si no hay ningún comentario al respecto. Y vamos por aquí. ¿Alguien que lea, por favor, el versículo 17? Sí.
díganle a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumpla. Correcto, gracias. Entonces, aquí, pues bueno, se nos habla de Arquipo, ¿vale? Un hermano que parece que Pablo le tiene que instar, le tiene que decir, oye, decidle a Arquipo, ¿vale? Que seguramente pues sea un colosense, ¿no? Decidle a Arquipo, cuida, cita, ¿no? Cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿Vale? De esto, ¿qué podemos aprender? Que es importante que siempre haya hermanos y líderes que nos insten, que nos exhorten a cumplir la voluntad de Dios. Necesitamos escuchar cómo Dios nos habla a través de otros hermanos a veces, ¿no? Para animarnos a continuar y a seguir, ¿no? En el ministerio y en las responsabilidades que Dios nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado para utilizarlos, ¿vale? Como leemos en Romanos, ¿no? El que tiene don de servicio, pues en servir, el que reparte, pues con liberalidad, el que tiene don de profecía, pues en que profetice, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos ministerios y muchos dones en el cuerpo de Cristo, y es necesario a veces que la gente como Pablo, ¿no? En el caso de Romanos 12, pues nos anime a servir, y no a simplemente servir de cualquier manera, sino de la mejor manera. Así que Pablo recuerda a Arquipo, un hermano de ahí de Colosas, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Finalmente, cerramos la carta con el último versículo, que ¿quién quiere leerlo? Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. La gracia sea con ustedes. Gracias. Yo, Pablo, ¿vale? Ahora está diciendo, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Fijaos, como para después dudar de la paternidad literaria, ¿no? O sea, ya tantísimos argumentos que hemos visto a lo largo de este estudio, ¿no? Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. ¿Qué quiere decir aquí? Bueno, lo de que escribo este saludo con mi propia mano es importante por lo que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Que no es la primera ni la última vez que lo dice. Se puede ver también aquí, en Tesalonicenses, ¿de acuerdo? Mirad lo que dice en Tesalonicenses, al final de la segunda de Tesalonicenses. Yo, Pablo, escribo este saludo, bueno, dice la NWA, de mi puño y letra. Y fijaos, esta es la señal distintiva de todas mis cartas. Así escribo yo. O sea que aunque escriba Silvano, aunque escriba a Timoteo las cartas de Pablo, no obstante, para que todos sepan que esto es de Pablo, él va a dejar su firma, su contraseña, un último párrafo, escribiéndolo él con su propia mano, que es, como dice, estuve leyéndolo el otro día, en la Biblia textual dice, escribo esto de mi puño y letra, dice, esta es la contraseña en todas mis cartas, ¿vale? Como hoy tenemos el password, ¿no? La contraseña. ¿Cómo sabemos que esto es de Pablo? Y sobre todo en la antigüedad, ¿vale? Donde podía haber falsificaciones y tal y cual. Bueno, pues porque Pablo está empleando su contraseña, su letra, su puño y letra, la forma concreta que él tenía de despedirse, ¿vale? Al final de las cartas. Bueno, ahí tenemos que esto está en 2 de Tesalonicenses 3, así como también lo tenemos, como os indicaba, en Colosenses. ¿Vale? Entonces yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y por último, acuérdense de mis cadenas. Es decir, lo que él dice en Efesios también, lo que respecto de Tíquico, respecto de sí mismo, ¿no? Acuérdense de mis cadenas, es decir, yo os estoy escribiendo desde una prisión. Recordad que yo estoy en una prisión, orad por mí, ¿vale? Lo necesito.
todos somos un cuerpo, nos necesitamos unos a otros, nadie es autosuficiente, ni nadie simplemente con el Señor y ya está. No hay la iglesia es un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Pues no puede haber cristianos que no se congreguen. Sí, pueden ser ontológicamente cristianos porque son nacidos de nuevo, pero estarían en desobediencia al Señor si no se congregan en ninguna congregación que sigue la palabra de Dios. ¿Vale? Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Acuérdense de mis cadenas. Y, por último, la gracia sea con ustedes. ¿Os acordáis la palabra gracias, eucharis en griego? Todas las veces, unas cuantas veces que se menciona la palabra agradecimiento, gracias en esta carta, y ahí termina diciendo la gracia, la bondad inmerecida del Señor, ¿sí? Sea con ustedes, porque todos la necesitamos. Sin gracia nada podemos hacer. Y esto, aunque sea quizá un saludo o, como diríamos, un final de carta formal, no obstante, es algo que cobra su pleno significado, escrito por un cristiano y para cristianos, ¿no? Así que nada, yo creo que aquí terminamos la carta a los Colosenses. Si no hay ningún comentario en este mismo momento, os voy a poner el repaso de toda la carta en vídeo. Tened paciencia, por favor. Y después os voy a dejar mis enlaces para que sepáis más de lo que estoy haciendo, ministerio, estar más conectados. Porque, bueno, quizás este año al menos, aquellos que estáis interesados en seguir aprendiendo y tal, yo en el primer cuatrimestre a partir de ese poder acompañaros, estaré ocupado haciendo otras cosas, pero quizás en el futuro sí. Pero bueno, por si necesitáis algo, por si os puedo servir en algo, os voy a dejar pues mis datos, ¿no? Para que podáis saber más y tal. Y ahora vamos a proceder a ver ese vídeo de repaso de toda la carta, ¿verdad?, a los Colosenses. Entonces, os la proyecto, tened paciencia y estad atentos para que esto os enriquezca. La carta de Pablo a los Colosenses fue escrita durante una de las muchas prisiones de Pablo por anunciar a Jesús como el Señor resucitado. Y la carta está dirigida a un grupo de personas que Pablo nunca había conocido, que formaban una comunidad de iglesias que él no inició. Esta iglesia en Colosas fue iniciada por un colaborador de Pablo llamado Epafras, quien era de esa ciudad. Epafras había visitado a Pablo en prisión recientemente y le informó acerca de lo bien que estaban los colosenses en general, pero también le mencionó algunas de las presiones culturales que los tentaban a darle la espalda a Jesús. Así que Pablo escribió esta carta para animar a los colosenses a que aborden los asuntos que Epafras expuso y para retarlos a una mayor devoción a Jesús. El diseño de la carta y su flujo de pensamiento son muy fáciles de seguir. El movimiento inicial se enfoca en Jesús como el Mesías exaltado. Luego, Pablo continúa mostrando cómo su sufrimiento en la prisión es en dedicación a Jesús exaltado. Y después, aborda las presiones que están tentando a los colosenses para darle la espalda a Jesús. Después de esto, él explora la nueva manera de vivir que la resurrección de Jesús ha abierto para ellos. Así que la carta abre con 2 oraciones. Pablo primero agradece a Dios porque Epafras le comunicó que los colosenses han sido completamente fieles a Jesús, mostrando su amor por Dios y por su prójimo. Todo por la esperanza que tienen en la nueva creación que Jesús tiene preparada para ellos. Y continúa orando para que ellos crezcan en sabiduría y entendimiento acerca de Jesús. Y luego Pablo colocó un poema aquí para ayudar a los colosenses y a nosotros a hacer exactamente eso. Este es el centro del capítulo 1, un poema que se trata sobre el Mesías crucificado y exaltado. Tiene 2 versos paralelos y está lleno del lenguaje y las figuras de los libros de Génesis, Éxodo, Salmos y Proverbios. El primer verso explora cómo Jesús es la verdadera imagen de Dios. En él, todo el carácter y el propósito de Dios están encarnados en un ser humano. Él es el primogénito, una frase del Antiguo Testamento que expresa la estatura real de Jesús sobre toda la creación.
Él comparte su identidad misma con el único Dios verdadero y creador, y a través de Él toda la realidad ha sido creada, todos los poderes y autoridades, espirituales y humanas. Es en Jesús el Mesías que descubrimos al mismísimo autor y rey de la creación. Así que en el segundo verso descubrimos que Él es también el que está produciendo una nueva creación. Él es la cabeza de un nuevo cuerpo, lo que se refiere al pueblo de Jesús, la nueva humanidad de la cual su resurrección misma es un prototipo. En Él mora la presencia gloriosa de Dios manifestada en el templo. Así que es a través de la muerte y resurrección de Jesús que Dios ha reconciliado consigo mismo a la humanidad, a todos los poderes espirituales, a toda la creación. Este es un poema asombroso y Pablo continuará refiriéndose a él en el desarrollo de la carta. Así que primero nos muestra cómo la verdad de este poema transforma su propia experiencia de sufrir en prisión. Él está siendo castigado por anunciar al mundo griego y romano que Jesús es el Señor y el Rey resucitado. Así que su sufrimiento, piensa él, no es una señal de derrota. En realidad es su manera de participar en el mismísimo sufrimiento de Jesús, realizado como un acto de amor. Y así, sus dificultades en realidad son una causa de gozo. Él está en prisión por las sorprendentes noticias de que el Mesías resucitado de Israel está creando una nueva familia multiétnica. Y aún más, así como la gloria divina mora en Jesús, Jesús mora en y a través de su familia internacional, o como dice Pablo, el Mesías en ustedes, la esperanza de gloria. Luego Pablo aborda las presiones culturales que están tentando a los colosenses a darle la espalda a Jesús. Ellos estaban siendo confrontados por una combinación de politeísmo místico junto con una presión por guardar las leyes de la Torá. Todos estos nuevos cristianos habían crecido adorando a los varios dioses griegos y romanos que gobernaban las diferentes arenas de la vida humana, y muchos de ellos simplemente concluyeron que Jesús era una deidad más a la que podían adorar. También existía una gran presión por parte de la comunidad judeocristiana para que estos no judíos completaran su compromiso con el Mesías, obedeciendo todas las leyes que se encontraban en la Torá. Específicamente, él menciona comer una dieta kosher, guardar los días sagrados y la circuncisión. Es un problema muy similar al que trató en la carta a los Gálatas. Para Pablo, ceder ante cualquiera de esas dos tentaciones es transigencia. Es fallar en entender quién Jesús realmente es y lo que Él hizo a su favor. Los colosenses solían vivir con miedo de los poderes espirituales y espíritus elementales, como Pablo los llama. Pero Jesús venció sobre estos con su muerte y resurrección. Él liberó a los colosenses de cualquier obligación hacia ellos, de la misma manera en que Jesús cumplió a nuestro favor todas las leyes de la Torá, las cuales, de todos modos, nunca tuvieron el poder de transformar el corazón humano egoísta. Y entonces, en función de lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección, no les falta nada. No necesita ser complementado con obediencia a las leyes. De cualquier forma, Él es la realidad a la que todas las leyes de la Torá apuntaban. En lugar de las leyes, los seguidores de Jesús tienen el poder de ser transformados por su resurrección, y eso es lo que Pablo continúa explorando. Seguir a Jesús significa unirse a su nueva humanidad, porque ahora sus vidas han sido unidas a la vida resucitada de Jesús. Y esta es la razón por la que Pablo reta a los colosenses a poner sus mentes en las cosas de arriba, donde está sentado el Mesías a la diestra de Dios. Ahora, Pablo aquí no quiere decir piensen sobre cómo algún día van a dejar la tierra e ir al cielo. Más bien, los cielos son el lugar trascendente desde donde Jesús gobierna ahora sobre toda la creación, y desde allí Él regresará un día para transformar todas las cosas. O, como dice Pablo, cuando el Mesías, que es vuestra vida, sea revelado, ustedes también serán revelados con Él en gloria. De manera que Pablo los reta a vivir en el presente como la nueva clase de humanos en los que un día se convertirán. Él usa la imagen de la vieja humanidad de ellos, caracterizada por una sexualidad distorsionada y una manera destructiva de hablar. Para los cristianos, esa humanidad murió con Jesús y ha sido reemplazada por la humanidad nueva de Jesús, la cual se caracteriza por la misericordia y la generosidad, por el perdón y el amor.
Y esta humanidad trasciende las fronteras étnicas y sociales de nuestro mundo para crear, en las palabras de Pablo, un pueblo donde no hay griego ni judío, circunciso o incircunciso, esclavo o libre, sino que el Mesías es todo y en todos. Luego Pablo se pone muy práctico y le muestra a los colosenses cómo esta nueva humanidad podría lucir en el hogar romano del primer siglo, el cual era una institución realmente autoritaria, donde el patriarca tenía el poder sobre la vida y la muerte de su esposa, hijos y esclavos. Pero así no debía ser en el hogar cristiano. Aquí, el Jesús resucitado es el verdadero Señor. Así que en el Señor, la esposa le permite a su esposo hacerse responsable de ella, y el esposo está sujeto a Jesús al amar a su esposa y poner el bienestar de ella delante del suyo. En un hogar donde Jesús es Señor, los niños no son objetos, sino que son guiados a la madurez y al respeto, y los padres deben criar a los niños con paciencia y entendimiento. Los cristianos que son esclavos deben honrar a sus amos humanos, precisamente porque ellos no son el verdadero amo, sino Jesús. Y los cristianos que tienen esclavos deben entender que este esclavo no es su propiedad, sino más bien un compañero del cuerpo de Cristo que debe ser honrado y recibido en amor. Y aquí Pablo está caminando en una línea muy delgada. Él está moldeando la institución romana más básica alrededor de Jesús, quien gobierna el mundo con su amor sacrificial. Así que, aunque Pablo no abolió la estructura del hogar como tal, el Mesías exaltado demanda que ella sea transformada hasta el punto de ser casi irreconocible para cualquier romano que viva en Colosas. Puedes ver esto más claramente en la conclusión de la carta. Después de una petición de oración, Pablo aplica estas instrucciones sobre los amos y esclavos cristianos, y descubrimos que Tíquico es el que llevará y leerá esta carta a los colosenses. Y él está acompañado de un tal Onésimo, quien era un ex esclavo de un cristiano colosense llamado Filemón. Y descubrimos de otra carta dirigida a Filemón que Onésimo había escapado de su amo. Este era un crimen digno de prisión. Pero Pablo pide a toda la iglesia que reciba a Onésimo como un hermano fiel y amado en el Señor. Y luego, en la carta a Filemón, Pablo dice que él debe recibir a Onésimo ya no como un esclavo, sino como a un hermano. Eso sí que es terminar una carta con un impactante golpe. Así que, en la carta a los colosenses, Pablo nos está invitando a ver que ninguna parte de la existencia humana está fuera del alcance del gobierno amoroso y liberador del Jesús resucitado. Nuestro sufrimiento, nuestra tentación a ceder, nuestro carácter moral, la dinámica del poder en nuestros hogares, todo debe ser reexaminado y transformado. Somos invitados a vivir en el presente como si la nueva creación hubiera llegado cuando Jesús se levantó de los muertos. Y de eso se trata la carta a los colosenses. Precioso, ¿verdad? Precioso la carta a los colosenses. Pues ahora os voy a compartir respecto de temas de contacto y tal, y después os dejo que hagáis todas las preguntas que tengáis para finalizar, ¿vale? Gracias, Jesús, que también le gustó el vídeo y la presentación. Muy bien, pues vamos ahora. Os voy a poner ahora mismo... aquí está. Voy a poner esto. Comparto. Vale. Bueno, pues aquí tenéis mi información de contacto, ¿de acuerdo? En primer lugar, mi página de Facebook para seguir mi trabajo y contacto, ¿vale? Por ahí es donde prefiero que me escriban por lo general. Es la página más ministerial, más pública para cualquier cosa que se necesite en general. Vale, entonces en Facebook solamente hay que poner Valerian GD, son las iniciales de mis apellidos. Después está esta página de Wix. Yo este documento os lo voy a pasar por el grupo de, ¿cómo se llama?, de WhatsApp, ¿vale? Para que tengáis todos esos contactos. Vale, este es una página web que he diseñado un poquito para que
un poco lo que he hecho, lo que he estudiado, algunas entradas de blog y cosas que estoy compartiendo por Instagram. Entonces, lo siguiente sería un blog espacio, ¿vale? Sobre evangelio y sentido de la vida. La página que he diseñado en mi experiencia cristiana y la he ido cambiando y mejorando y pues como puesto que el tema del sentido de la vida, ha sido algo que me ha llevado a buscar y a conocer a Cristo, pues le dedico este espacio un poco, y también es un lugar donde hay muchos recursos para evangelización y defensa de la fe, apologética. Sigamos, entonces aquí tenemos trabajos académicos, los que estáis interesados en ver algunos trabajos que he ido haciendo, cosas que he ido estudiando universitaria en España y en Inglaterra. Algunos de los trabajos los tengo publicados aquí, ¿vale? Si buscáis en academia.edu, Valerian Gaungevelli. Y finalmente uno de estos trabajos que están ahí, pero que también está en la página de la Universidad de Madrid, es mi trabajo de fin de máster acerca de la omnisciencia de Dios, del molinismo, de la ciencia media, que de lo en varias ocasiones por preguntas que surgían y demás, ¿vale? ¿Qué tiene que ver eso? De cómo es posible de que Dios conozca el futuro si somos libres. Un tema apasionante y ahí pues hay un trabajo. Y finalmente pues está el canal de YouTube, donde no es que tenga muchas cosas ahí, pero aparte de las cosas útiles que hay, algunos vídeos, también es interesante ver los canales destacados, que son muchos buenos canales y mucha buena información que uno puede encontrar en la sección, si sabéis ver en los canales de YouTube, hay una sección que pone canales, ¿vale? Y ahí pues se pueden ver canales interesantes, así como listas de reproducción, si entráis en la página principal de mi canal, buscando Valerian Gaungevelli, es como se llama el canal. Este documento os lo paso, simplemente quería que supierais de él. Si queréis escribirme en algún momento por Valerian GD, por la página de Facebook, ¿de acuerdo? Y nada más, esto es para que podáis contactar conmigo en cualquier momento que lo necesitéis. Y nada, deciros por mi parte que ha sido un placer enseñaros todo este tiempo. Algunos ya los conozco del curso que empezamos en septiembre y ha sido un placer volver a teneros. A otros que nos acompañáis desde febrero, cuando comenzamos este curso de la Carta a los Colosenses. Y deciros que aparte de esfuerzo, de preparación y tal, ha sido un tiempo de mucho disfrute y ver pues vuestra fidelidad acompañando en cada clase, en cada sesión, es algo que valoro muchísimo, y el que tengáis esas ganas de aprender, tanto a nivel teológico como de la exactitud, del entendimiento de la escritura, como a nivel de cristianos, ¿no? De querer seguir a Cristo y esforzaros en ser transformados, ¿no? Por Él y por su palabra. Así que nada, eso me satisface saber que estáis aquí, porque si estáis aquí es que algo estáis aprendiendo, algo estáis recibiendo y que Dios es lo más importante, ¿no? Que Dios os esté hablando a través de todas estas clases, ¿no? En esta plataforma de la Universidad de los Andes, que también damos gracias por esta oportunidad. Y con esto deciros nada más, un gusto, y ahora si tenéis el tiempo de preguntas finales, pues aquí estamos, podemos abrir 15 minutos de último tiempo, y si no hay nada más, pues nada más. Adelante. Bueno, Valeria, inicialmente Sí. no tengo ninguna pregunta, sino un comentario final. Sí. Desde luego, pues diría yo que sobran los agradecimientos. Agradecimientos porque, y te lo digo también como profesor, como docente universitario, prepararon un espacio, prepararon una temática, prepararon no como una clase más, desde luego, porque estamos hablando del estudio de la palabra de Dios, pero eso involucra desde luego una dedicación, eso involucra una entrega, un compromiso y una responsabilidad. Y creo que lo has desarrollado de la manera más, llamémoslo así, más profesional, más transparente, más sincera,
con un compromiso y una entrega que se evidenciaba cada fin de semana, cada viernes en la tarde aquí en Colombia, y en este caso sé que en la noche allá en España. Entonces, Valerian, desde luego agradecerle inicialmente al Altísimo, al Creador, al Padre de Sabiduría, porque a través de ti como instrumento y como canal transmites con la sana doctrina, con el mensaje netamente cristocéntrico, netamente sola escritura, que es lo más importante, y que evidencia cómo Dios a través de ti, y en este caso desde España, el hermano de México, creo que también hubo alguna vez una compañera que se conectó de Perú, y desde luego aquí desde Colombia, que somos una sola iglesia, que somos una sola familia, que somos un conjunto de hermanos adoptivos, que por medio de líderes como tú, que por medio de personas como tú que voluntariamente y desinteresadamente llevan el evangelio, lo transmiten no solo en este espacio, sino que también sé que lo haces en otros espacios. Simplemente es agradecerle al creador y a quien te ha llamado para que seas líder de España y diferentes naciones para transmitir su mensaje. Entonces, Valerian, agradecerte infinitamente. Ojalá que más adelante tengamos más espacios y que evidentemente también, desde luego, a todo el equipo creo que de Blanca, ¿cierto? Y que siempre estuvo ahí permanentemente. Claudia, agradecer porque este tipo de espacios, siendo aún muy pocos, creo que al principio arrancamos como 13, 14, 15, pero sabemos que muchas veces en el camino, por situaciones también que desconocemos, pero que es una entrega que Dios nos llama a buscar de su palabra, y como tú lo decías, si estábamos aquí cada 8 días, porque estábamos aprendiendo a través de ti, de la palabra, y el verdadero mensaje del verdadero camino y la verdadera vida que está a través de Jesucristo. Muchas gracias, Valeria. Amén. Wow. Muchas gracias por todas tus palabras, de verdad. A mí me llena esto de alegría y me satisface saber que esto puede servir y que el Señor me utiliza, y que pues años de estudio pues valen la pena para mí mismo, para mi propio conocimiento de Dios, también para poder servir a los demás, que es un gozo. Muchas gracias por todas tus palabras de aprecio, de verdad, hermano. Que Dios te bendiga muchísimo. Gracias también, bueno, quiero decir, en realidad todo esto y el contacto de cómo he llegado a conocer es a través de Claudia, de estudios hermenéuticos, y a través de Brian Osa, que está también aquí con nosotros, que sin él tampoco habría conocido a Claudia, así que toda una bendición este tiempo y poder conoceros y poder servir juntos a Dios, que nos necesitamos unos a otros. Y bueno, muchas gracias, David. No sé si hay algún comentario, alguna cosa que queráis decir, o con algo con lo que nos queráis dejar, o despedirse, o alguna pregunta. Yo, hermano. Hola, ¿me oyes? No, usted primero, hermana. Bueno, gracias. Bueno, Valerian, pues muchísimas gracias por el espacio, de veras que siempre es enriquecedor y muy edificante. Y pues gracias también por la carta, porque es que es muy aplicable al tiempo que tenemos, porque bueno, en Colosenses se veía que había confusión en cuanto a, bueno, los judíos por un lado, la idolatría por el otro, y hoy hay muchísimas corrientes de creencia que también, o sea, la confusión hoy en día también es enorme. Entonces, pues muchas gracias por haber escogido esta carta, que nos ayuda mucho a entender el perspectiva actual. Sí, que nos da más luces, de veras que pues cada clase era súper enriquecedora, súper, no sé, ahorita me siento como feliz de haber terminado, como que siempre estuve en todas las clases, entonces siempre tenía como pues algo para aportar, y es genial, es muy enriquecedor y da mucha alegría. Entonces pues esperando para una próxima ocasión volver a encontrarnos en un próximo estudio, si Dios lo permite. Maravilloso. Gracias. Muchas gracias, Natalia, por tus palabras. Y de decir, bueno, la carta a los colosenses también me gusta mucho porque es muy apologética
y expone a Cristo y nos muestra, ¿no?, diferentes tendencias que existen que tratan de atacar pues la verdadera doctrina y quieren esclavizar a las personas y la libertad que tenemos cuando entendemos las cosas de las que Colosenses nos habla, ¿no? Jesús, creo que querías también decir algo. Sí, hermano. Más que formular una pregunta es agradecerle por todo su esfuerzo, por su dedicación, por su trabajo. En realidad, como lo dicen los demás hermanos, ha sido de edificación para mi vida y no solo para mi vida, sino para la vida de todos los que le oímos. Y agradezco a Dios por su vida, por ese corazón que Dios le ha dado, de siempre responder cuando nosotros le preguntamos, esa disposición. Y ahora veo Colosenses desde otra perspectiva y es gracias a Dios y gracias a usted. Y le abrazo a la distancia. Sabe que lo aprecio y cualquier cosa en la que le pueda servir, aquí estamos. Y también aprovecho para agradecer a los organizadores que hicieron todo esto posible. Gracias y estoy orando por sus ministerios y por todos ustedes. Les saludo desde México. Wow, muchas gracias. Gracias, Jesús, de verdad, por todo tu aprecio y un abrazo también a la distancia para ti, preciado, y para todos. Aquí Ricardo Alfredo nos dejaba un mensaje, gracias a Dios por seguirnos animando a exponernos a su bendita palabra. Bueno, también Blanca decía, muchas gracias, Valerian, excelentes las clases, Dios te bendiga. Pues gracias también a vosotros de verdad por haber estado ahí tan fielmente. Y no sé si Claudia Gisela nos quiere decir algo para finalizar. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, vale. Bueno, no tan muy bien, pero sí se te oye. Bueno, estoy arreglando audio, esperen. No se te oye ahora. Ahora ¿Se sí. oye? ¿Sí se oye bien? Mejor. Vale, no, pues es para darte las gracias, Valerian. Tú eres una persona muy puntual. Nos has dado clase de puntualidad a los colombianos. Nosotros somos muy latinoamericanos, entonces tendemos como a ser más flexibles. Tú fuiste muy cumplido. Sé que tienes una agenda tremenda en tu ministerio con tus clases, lo adicional que estás haciendo por tu país, con todo lo que está pasando allá, de tu casa, porque pues eres un hombre de familia. Entonces sabemos que es un esfuerzo, siempre cumpliste la hora, los temas, desde que arrancaste con nosotros con el panorama de Vaughan Roberts. Entonces fue maravilloso. Nosotros estamos, para contarles a todos, estamos trabajando sin el proyecto de la universidad. O sea, ha sido difícil porque antes la universidad misma pues nos hacía la difusión y eso ayuda mucho para... Entonces realmente las personas que vienen acá son las que ya venían de estudios pasados, incluso hay unos que ya son egresados, por ejemplo Natalie entró con nosotros cuando ella era estudiante de sociología. Algunos acá, bueno, hay otros que siempre están viendo la grabación, es decir, porque ya ahora trabajan, ya no son estudiantes, entonces ahora trabajan y ven la grabación, entonces hay como un efecto más allá del grupo que logramos acá reunirnos, entonces ha sido de gran bendición. A mí el libro El Panorama me cambió la visión de lo que yo conocía, y cada vez que ando más, tengo ahora más preguntas y más ganas de estudiar, y con el estudio, a mí también me toca los sábados y domingos ver tu clase porque se me cruza esta hora con mi horario laboral. Ha sido una bendición muy grande y la verdad sí creo que el Señor nos llama a seguir aprendiendo de su palabra, a seguir difundiendo su palabra, la extensión de su reino. Y pues oramos que el Señor abra las puertas con la universidad. Está cada vez un poquito más difícil. La universidad ha negado, ha desautorizado, bueno, a los grupos que han pasado proyecto, porque nosotros no hemos pasado, les han negado la posibilidad de enseñar la Biblia en la universidad, porque la universidad dice que pues hay una separación entre el Estado y la religión, las iglesias, y solamente puede dar los espacios para actos religiosos por libertad de cultos, pero no puede promover alguna religión. Entonces no sé qué vaya a pasar a futuro, pero el Señor es el dueño de todo. Entonces vamos a ver cómo vamos a trabajar en adelante, pues para que
renovemos pues el grupo, los estudiantes a los que llegamos, varios pues ya están graduados y están trabajando, como les digo, no pudieron estar acá. Pero sí hay mucho por estudiar, por aprender del Señor, por enseñar afuera. Los jóvenes lo necesitan, los jóvenes en la universidad necesitan escuchar la palabra, incluso los jóvenes que llegan con su fe ya. La universidad les sacude muchas cosas, entonces sentimos que sí hay obra por hacer. No sabemos qué nos va a deparar los otros semestres. Entiendo tú, Valerian, que tienes como unos compromisos para el otro semestre de estudio que de pronto no te permitirían. Igual nosotros todavía, pues la universidad no está apoyando proyectos a grupos cristianos. Sí lo venía haciendo, pero como llegó un grupo así con toda, llamándose así Biblia, Cristo, entonces nosotros no presentábamos así el proyecto, sino estudios hermenéuticos. Entonces a ellos les queda como más fácil aprobarnos cuando ya llega este grupo así como de, además de denominación presbiteriana, la universidad se asustó. Entonces estamos en un momento, por favor, para que oren por nosotros y que sea el Señor abriendo, cerrando puertas y llevándonos a donde Él quiera y pudiéndonos unir a su trabajo. Entonces era eso, decirles que estén orando, obviamente vamos a estar en contacto, si se abre alguna puerta, alguna posibilidad de seguir estudiando la palabra, de organizar, hay mucho por ahondar. El tema del primer pacto, el segundo pacto, ya le he venido haciendo las preguntas a Valeria, la nueva perspectiva, si el primer pacto, finalmente los judíos, ¿qué pasó? Ahorita, además el mundo ahorita con el tema de Israel, hay los mismos cristianos se están volviendo judaizantes, hay tanto ahorita por estudiar, por aprender y por enseñar que realmente quedan las ganas, Valeria, y sobre todo también de que podamos edificarnos mutuamente, darle la gloria al Señor, ser luz para las naciones. Entonces, realmente muy agradecidos y expectantes a que podamos seguir trabajando de alguna manera, si bien el otro semestre no puedas, quien quita que pasada esta pandemia puedas venir a Colombia y puedas hacer algo acá en una temporada, no sabemos, entonces oremos que el Señor sea abriendo esas puertas y permitiendo. ¿Vale? Entonces era eso y pues agradecerle a todo el grupo, a Matilde que está allá detrás de cámaras, sí, porque pues como yo este semestre se me cruzó con mis temas laborales, ella es la que está detrás de la plataforma, entonces quería también darle las gracias a ella que estuvo pendiente y todo funcionó muy bien. Y la plataforma que nos facilitó la Universidad de los Andes, pues el grupo de los jóvenes cristianos allá. Ellos también, dos de ellos que no se pueden unir, también ven la grabación. Entonces era contarles todo eso, lo que quería al final. Y bueno, Dios les guarde y ojalá que todo esto sirva para su edificación, para su santificación y para que sean luz a donde quiera que vaya. Entonces era eso. Muchas gracias a ti, Valerian, y a todos en el grupo. Bueno, pues muchas gracias, Claudia, de verdad, por todo lo que has dicho. Y como veis, es un trabajo, es un ministerio que requiere oración, apoyo, ¿no? Para que esto se pueda seguir dando, ¿no? En el contexto universitario, en un mundo tan secularizante como el que es. Y bueno, para terminar, dice Claudia y Matilde, muchas gracias, Dios las bendiga, de parte de Blanca Jiménez. Y dice Jesús, muchas gracias a los organizadores y a todos mis hermanos en la fe, los llevo en mis oraciones. Pues sin nada más decir, os voy a pasar aquel archivo de contactos en PDF por el grupo de WhatsApp. Y nada, un abrazo muy grande a todos, que Dios os bendiga y que vaya bien. Estamos en contacto por ahí. Adiós. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego, Valeria. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Hasta luego, hermano. Dios les bendiga. Hasta luego. Chao, hermanos. Bueno, Valeriana, adiós, que un gran gusto, que Dios te bendiga y ojalá en otra ocasión nos encontremos. Que Dios te bendiga, muchos abrazos. Igual. Gracias. Dios bendiga. Gracias, Blanca. Muchas gracias por acompañarnos.